volverá a vosotros en gloria. Así como nos habla sobre la apostasía por la que está pasando y por las que pasará la Iglesia, también nos da su mensaje de esperanza. Los ángeles de luz de mi corazón inmaculado están ahora recogiendo de todas partes a los elegidos, llamados a formar parte de mi ejército victorioso. Os marcan con mi sello, os revisten de una fuerte armadura para la batalla, os cubren con mi escudo, os entregan el crucifijo y el rosario, como armas que usar para la gran victoria. Ha llegado el tiempo de la lucha final. No temáis. Os cubro con mi manto inmaculado y os protejo. Los sacerdotes de mi movimiento deben restaurar en las almas la pureza y deben combatir con firmeza al demonio de la lujuria en todas sus manifestaciones. Deben combatir contra la moda, cada vez más inconveniente y provocativa. Deben combatir contra la prensa que propaga el mal y contra los espectáculos que son la ruina de las costumbres buenas. Deben combatir contra la mentalidad corriente que todo lo legitima y justifica, la moral de situación que todo lo permite. Sobre todo mis sacerdotes deben ser puros, muy puros. ¿Qué debéis hacer vosotros, sacerdotes de mi movimiento, por la salvación de todos estos sacerdotes que están enfermos y tan necesitados de mi ayuda materna? Ayudarlos, sin juzgarlos jamás. No los condenéis. No toca a vosotros hacer esto. Amadlos con vuestro sufrimiento, con vuestro testimonio, con vuestro buen ejemplo. Sed ejemplo para ellos en la defensa, incluso exteriormente, de vuestra dignidad. No abandonéis nunca el hábito eclesiástico, obedeciendo en esto la voluntad muchas veces manifestada por el vicario de mi hijo, el Papa. Formad una incesante cadena de oración y de amor para pedir su salvación y para que mi corazón inmaculado sea, sobre todo para ellos, su más seguro refugio. Sufrid. Con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes fieles. Este es en verdad el momento de las grandes caídas para mis hijos predilectos, para mis sacerdotes. A algunos, Satanás los acechará con el orgullo, a otros con la pasión de la carne, a otros con la duda, a otros con la incredulidad, a otros con el desaliento y la soledad. ¿Cuántos dudarán de mi hijo y de mí, y creerán que este será el fin de mi iglesia? Sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, hijos predilectos, que estoy reuniendo para esta gran batalla. La primera arma que debéis usar es la confianza en mí, en vuestro más completo abandono. Venced la tentación del miedo, del desaliento, de la tristeza. La desconfianza paraliza vuestra actividad y ello ayuda mucho a mi adversario. Manteneos alegres, estad serenos, no es este el fin de mi iglesia. Se prepara el principio de su total y maravillosa renovación. Aun cuando hubierais quedado heridos, aun cuando hubierais caído con frecuencia, aun cuando hubierais dudado, aun cuando en cierto momento hubierais sido infieles, no os desalentéis, porque yo os amo. La hora de mi gran luz, esa luz que os doy de manera extraordinaria para que todos podáis ir al encuentro de mi Hijo Jesús, Rey de amor y de paz, que está ya para llegar. En estos tenebrosos tiempos de la gran tribulación, si no os dejáis llevar entre mis brazos con abandono filial y gran docilidad, difícilmente lograréis huir de las solapadas insidias que os tiende mi adversario. Sus seducciones se han vuelto tan peligrosas y sutiles, que casi no se logra escapar de ellas. Correréis el gran peligro de caer en las seducciones que os tiende mi adversario, para alejaros de Jesús y de mí. Todos pueden caer en su engaño. Caen en él sacerdotes, y también obispos. Caen fieles y también consagrados. Caen los simples, y también los doctos. Caen los discípulos, y también los maestros. Nunca caen en él, aquellos que, como pequeños niños, se consagran a mi corazón inmaculado y se dejan llevar entre mis brazos maternales. En la espera de su glorioso retorno no temáis. Él guía los acontecimientos de la historia humana a la realización del querer del Padre y de su gran designio de salvación. A Él están sometidas todas las cosas. Bajo el escabel de sus pies serán humillados y vencidos todos sus enemigos. Cristo resucitado volverá a vosotros sobre las nubes del cielo en pleno fulgor de su gloria. Vivid hoy en espera de su glorioso retorno. No os dejéis desalentar por el momentáneo triunfo del mal y del pecado.
No permitáis que ni siquiera os asalte la duda o la desconfianza al ver a la iglesia tan herida y golpeada, insidiada y traicionada. Os invito a andar por el camino del ayuno, de la mortificación y de la penitencia. A los niños, les pido que crezcan en la virtud de la pureza y en este difícil camino sean ayudados por los padres y los educadores. A los jóvenes, les pido que se formen en el dominio de las pasiones con la oración y la vida de unión conmigo, y que renuncien a ir a los cines y discotecas donde está el grave y continuo peligro de ofender esta virtud tan grata a mi corazón inmaculado. A los novios, les pido que se abstengan de toda relación antes del matrimonio. A las familias cristianas, les pido que se formen en el ejercicio de la castidad conyugal y no usen nunca medios artificiales para impedir la vida. Cuánto deseo de los sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los religiosos la práctica fiel y austera de su voto de castidad. Vivid en el desprecio del mundo y de vosotros mismos. Que la fe sea la única luz que os ilumine en estos tiempos de gran oscuridad. Que os consuma solo el celo por la gloria de Dios, en estos días de tan vasta aridez. Rezad para pedir la salvación de este mundo, que ya ha tocado el fondo de la impiedad y de la impureza, de la injusticia y del egoísmo, del odio y de la violencia, del pecado y del mal. Ahora salid como apóstoles valientes de estos últimos tiempos e id por todas partes de la tierra a llevar la luz de Cristo, en estos tiempos de oscuridad, y el rocío de su divino amor, en estos días de gran aridez. Así prepararéis los corazones y las almas para recibir con gozo a Cristo que viene. Con todos vuestros seres queridos, con las almas que os han sido confiadas, os bendigo con el gozo de una madre que ha sido tan consolada por vosotros. Evangelizad a todos los hombres, predicando que el reino de Dios está cerca. Se acerca el momento de la segunda venida de Jesús, del retorno de Cristo en gloria, para instaurar entre vosotros su reino de gracia, de santidad, de justicia, de amor y de paz. Anunciad a todos su glorioso retorno, para que florezca en el mundo la esperanza y el corazón de los hombres se abra para recibirlo. Abrid de par en par las puertas a Cristo que viene. Por esto predicad la necesidad de la oración y de la penitencia, la práctica valiente de todas las virtudes, de la vuelta al culto perfecto del amor, de adoración y reparación a Jesús presente en la Eucaristía. Difundid por todas partes los cenáculos de oración que yo os he pedido, entre los niños, los jóvenes, los sacerdotes y los fieles. Sobre todo difundid por todas partes los cenáculos familiares que yo pido como medio poderoso para salvar la familia cristiana de los grandes males que la amenazan. Salid de estos cenáculos como los apóstoles de esta segunda evangelización. No temáis. Yo estoy siempre con vosotros, y os conduzco por este camino luminoso. Con vuestros seres queridos, y con las almas que os han sido confiadas, os bendigo, a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente cuando Jesús haya establecido su reino entre vosotros, toda la humanidad podrá gozar, finalmente, del gran don de la paz. Hasta aquí parte de las locuciones de la Virgen María al Padre Estefano Gobi. Existen igualmente mensajes dados supuestamente por Jesús, la Virgen María y los santos, a una mujer muy piadosa llamada Verónica Lueken de Bayside, Nueva York. Mensajes que fue recibiendo desde 1968, fecha en que empezaron las visiones, hasta 1995, año en que murió. Ella transmite una serie de avisos, para defender la fe y la Iglesia que está pasando por una crisis terrible tal cual no hubo nunca. Crisis que empezó, según estos mensajes, como también según algunos estudiosos y analistas eclesiales, con el Concilio Vaticano II. Se dice que en este concilio, aunque fue convocado por el Papa Juan XXIII, quienes tomaron las riendas de este evento fueron teólogos, obispos y cardenales de los llamados liberales o progresistas. La mayoría de ellos agentes comunistas infiltrados en la Iglesia para tratar de destruir sistemáticamente desde adentro a la Iglesia católica, quien era la única que hacía frente tenazmente a las ideologías diabólicas del comunismo. Muchas son las fuentes que confirman estos hechos,
Entre ellos los mismos mensajes de la Virgen de Fátima dados en 1917, mensajes que nadie tomó en cuenta. Rusia esparcirá sus errores, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, etc. Pero también existen otros testimonios seculares como el de uno de los mismos agentes comunistas publicado en un libro llamado AA 1025, Memorias de un antiapóstol, el cual es el diario de uno de los tantos comunistas infiltrados dentro de la Iglesia. Todos ellos tienen un propósito: destruir la fe y los dogmas católicos, poco a poco, sin que la gente se dé cuenta. Así empezaron, por ejemplo, a anular muchos de los ritos donde se expresaba el gran respeto que se tenía al Santísimo. Las personas mayores que tuvieron uso de razón antes del año de 1963, se acordarán cómo había que arrodillarse al pasar frente al sagrario. Ahora, a las justas, hacen una venia mal hecha. Se recibía la Sagrada Comunión arrodillados, ahora se lo hace parados. No se podía tocar con la mano al Santísimo porque es sumamente sagrado, ahora quien quiera lo puede recibir en su mano. Los fieles tenían conciencia que solo se podía comulgar estando confesados, debidamente preparados. Ahora un 80% de católicos comulgan en pecado grave, sin estar preparados ni haberse confesado, los mismos que cavan su propia condenación. La comunión de rodillas tenía una razón muy poderosa, pues la Sagrada Eucaristía es el cuerpo real y presente de Jesús, tu Rey y Salvador, y como tal hay que arrodillarse ante Él. Arrodillarse no solo significa recibirlo con humildad, sino que también es una manera de expresar cuánto lo amamos y respetamos. Al respecto, San Miguel Arcángel en los mensajes a la visionaria de Baiside, dice: como en el pasado, ¿acaso no pueden reconocer el misterio del cielo en la tierra? ¿Acaso el bastón de Moisés no se convirtió en una serpiente por el poder de Dios? ¿Acaso el río de Egipto no se convirtió en sangre por el poder de Dios? Y, por el poder de Dios, ¿no podría acaso convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre? En su presencia real. San Miguel, febrero 1, 1977. Fruto de este concilio es que los fieles católicos ya no se arrodillan ante su Rey y Señor, y por eso reciben la Santa Comunión solo de pie, e incluso uno mismo puede agarrarlo con las manos y llevarlo a la boca, cosa que antes no se podía porque es lo más sagrado que puede haber en la tierra. El Papa Juan Pablo II muchas veces indicó que debería recibirse la Sagrada Comunión en la boca, directamente de las manos del sacerdote. Ahora, muchos son los obispos que en forma disimulada han suprimido la buena costumbre de arrodillarse para la consagración. Muchos son los templos donde solo han puesto cómodos asientos, y ya no hay donde arrodillarse. F.R.I. Regis Canyon dice: desde la perspectiva de la doctrina católica, desanimar a los católicos de arrodillarse en la hora de la consagración es extremadamente malo. San Agustín dijo: fue en la carne que Cristo caminó entre nosotros, y es su carne que nos da como alimento para nuestra salvación. Nadie coma de su carne sin antes haberlo adorado. San Agustín, Salmos 98.9 de Paulo VI. Libro Mysterium Fidei, número 55. P. 323. El Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, sobre la Sagrada Liturgia, dice: los actos externos de la religión sirven para fomentar la piedad, prender la llama de la caridad, incrementa la fe y profundiza nuestra devoción. Esto nos lleva también a distinguir a los cristianos genuinos de los falsos o herejes. Y después, el Santo Padre Pío XII acentúa: es pues el deseo de la Iglesia que todos los fieles se arrodillen a los pies del Redentor, para decirle y expresarle cuánto lo veneramos y amamos. Dietrich von Hildebrand, a quien el Papa Pío XII llamó el doctor de la Iglesia del siglo XX, pregunta: ¿desde cuándo viene el desprecio por arrodillarse? ¿Por qué la Santa Eucaristía se debe recibir parado? ¿Acaso no es arrodillado la expresión clásica de adoración y reverencia? T. Charitable Anatema, p. 42. Y nosotros agregaríamos: ¿acaso no están los ángeles todo el tiempo postrados en alabanza y adoración a Dios? ¿Por qué nosotros, criaturas débiles y pecadoras, no?
El cardenal Ratzinger escribe sobre la importancia de arrodillarse durante la liturgia. Aquí el gesto del cuerpo, arrodillado, toma la forma de una confesión de la fe en Cristo. Las palabras no pueden reemplazar semejante confesión. Cardenal Joseph Ratzinger, La fiesta de la fe. San Francisco, Ignatius Press 1986. P 74,75. El obispo John Keating de Arlington, Virginia, en su carta pastoral a la reverencia eucarística, dice: no hay postura corporal más clara que exprese la disposición de un alma en su reverencia a Dios, como el acto de arrodillarse. Recíprocamente, la postura de arrodillarse refuerza y profundiza la actitud de reverencia de las almas. A Pastoral Letter. Diciembre 4, 1988. Por último, para terminar con este énfasis de arrodillarse delante de la Sagrada Eucaristía, Fray Robert Scuria, en abril 4 de 1982 en la Catedral de San Pedro de Scranton, Pensilvania, exhortó a todos los fieles a arrodillarse para comulgar. Decimos: al nombre de Jesús todos se deben inclinar. Entonces, ¿por qué permanecemos parados y erguidos para la Sagrada Comunión, si estamos frente a la mismísima persona de Jesús? La Escritura dice: porque toda rodilla se doblará ante mí. Isaías 45, 24. Y, regresando a lo de antes del concilio, los sacerdotes usaban sotana o hábito, igual las religiosas, y se los trataba con mucho respeto. Ahora los sacerdotes no usan sotana, son muy raros los que lo hacen, se confunden con cualquier persona y se les ha perdido el respeto, pues como es natural, se los ve como cualquier otro del montón. Y, en eso se han convertido la gran mayoría. La Santa Misa era un rito donde Dios tenía la preferencia y la atención del sacerdote, pues no le daba la espalda al Santísimo, sino a los fieles. Ahora se le da la espalda al Santísimo y se prefiere a los fieles. Las canciones religiosas tenían que tener una letra y una música sagrada, con instrumentos apropiados. Ahora se puede cantar hasta cantos subversivos, y otras canciones que ya no se les pueden llamar sacras, pues imitan a las canciones mundanas o a las canciones de las sectas. El idioma con que se alababa a Dios era el latín, con el cual predisponía a los fieles a esforzarse y aprender este idioma religioso, y así se le daba un sentido aún más sagrado el comunicarse con Dios. Un católico de Europa, Asia o América no tenía ninguna dificultad de entender la misa y los ritos en cualquier parte del mundo. La gente más ignorante y aun los que no sabían leer oraban en latín. Este idioma también se lo abolió pensando tal vez que así la gente iba a aprender mejor sus oraciones, cosa que como verán no dio resultado. Ahora la gente ora menos y sabe menos oraciones que en el pasado. En muchas iglesias de la actualidad al Santísimo ya no se lo tiene en el sagrario principal, sino a un costado del altar. Lo han hecho a un lado, como si Dios no debería estar en el sitio más principal del templo. Y así podríamos seguir enumerando muchos aspectos más que fueron cambiados. Pero volviendo al susodicho libro de la gente comunista infiltrado, este dice: para debilitar la noción de la presencia real de Cristo, todo respeto y decoro debe dejarse a un lado. No más costosas y elaborados adornos o manteles para vestir los altares. No más música llamada sacra, especialmente no más señales de la cruz. No más genuflexiones, solamente actitudes pasivas, y sobre todo, los fieles deben dejar la costumbre de arrodillarse, y esto debe ser absolutamente prohibido cuando reciban la comunión. P90. Esto que ustedes acaban de leer, escrito por uno de los tantos agentes comunistas infiltrados, es lo que ya han logrado. Existen muchas cosas que la mayoría de la gente no sabe y por ello no se dan cuenta. Pero es bueno que ahora se les revele los signos de los tiempos, para que se les abra los ojos, y vean cuán inmediato está el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al tema específico del Concilio Vaticano II, para que se den cuenta lo que pasó y cómo trabaja el demonio. Según Anne Muggeridge, hija política del famoso periodista católico convertido Malcolm Muggeridge, en su obra Ciudad Desolada, cuenta que el cardenal John de Westminster reportó:
Durante la primera sesión del concilio, el Papa Juan XXIII se dio cuenta que había perdido el control del proceso. Intentó reorganizar el evento con un grupo de fieles obispos. Pero antes que se abriera la segunda sesión del concilio, Juan XXIII moría. Sus últimas palabras en su lecho de agonizante, según Jean Eaton, el único católico laico que sirvió como perito en el concilio, fueron: "Paren el concilio, paren el concilio". Fue en este concilio donde la palabra revolución fue usada numerosas veces para describir al mismo evento, y tanto así que durante el debate de la constitución de la liturgia, el cardenal Ottaviani preguntó: ¿están estos padres planificando una revolución? Y así fue. El poder satánico marxista que desde hacía varias décadas se venía preparando para infiltrarse dentro de la Iglesia, lo había logrado. Quienes tomaron el control y dictaron las nuevas reglas del nuevo concilio eran los consejeros o peritos liberales. Sacerdotes que en el tiempo del Papa Pío XII estaban en la lista negra de herejes sospechosos, entre ellos los alemanes Hans Küng, Eduard Schillebeeckx y otros. Estos sacerdotes y obispos liberales del concilio evitaron por todos los medios que la mayoría de obispos y cardenales conservadores dejen oír sus reclamos, que por cierto fueron numerosos. Pero todos aquellos documentos se perdían o se extraviaban y nadie sabía de ellos. Los obispos liberales evitaron también condenar al comunismo y a los errores modernos. Pero sobre todo impusieron deliberadamente en los textos conciliares muchas ambigüedades con las cuales tenían por finalidad explotarlas después del concilio. Como el mismo perito, padre Eduard Schillebeeckx, declarara diciendo: "Hemos usado frases ambiguas, pero nosotros sabemos cómo las interpretaremos después". La gran confusión, la gran apostasía y los cambios modernos ya estaban en camino, y ni el concilio de Trento ni ningún otro concilio impedirían su avance. Yves Congar, uno de los reformadores, declaró muy ufano: "La Iglesia ha tenido su revolución pacífica de octubre", haciendo alusión a la revolución bolchevique, comunista. Y, el cardenal Suenens, otro de los liberales, dijo: "El Concilio Vaticano II es la Revolución Francesa de la Iglesia". Fray Paul Kramer, en su libro La batalla final del demonio, dice: "En octubre 13 de 1962, un día después que dos observadores comunistas rusos estuvieron en el concilio y justo en el aniversario del milagro de Fátima, la historia de la Iglesia y del mundo sufrió un profundo cambio en uno de los eventos mejor planificados de la historia por el poder comunista de Rusia. El Concilio Vaticano II". Algunos todavía se preguntarán: ¿pero qué tiene de malo el Concilio Vaticano II? ¿Por qué se critica a este concilio? Porque a través de este se introdujeron muchos cambios en la liturgia y en la misma vida de la Iglesia, que luego ha dado lugar a una serie de desórdenes, como la misma teología de la liberación, casualmente por esas ambigüedades que dejaron los planificadores marxistas infiltrados en la Iglesia. Pronto los obispos fieles de la Iglesia fueron relevados por los comunistas, como el cardenal Minstein y por el cardenal Lekay. El cardenal Beran de Checoslovaquia por el cardenal Tomsee. Igual sucedió en Lituania. En el libro Moscú y el Vaticano se puede leer cómo los sacerdotes lituanos escribieron a sus respectivos obispos: "No entendemos lo que está sucediendo. Antes nuestros obispos nos apoyaban en nuestra lucha contra el comunismo ateo y satánico, y ellos mismos murieron mártires y muchos de ellos aún están en prisión. Y, ahora son ustedes, obispos, los que nos condenan, los que no nos dejan cumplir con nuestro apostolado y nos dicen que no tenemos el derecho de resistir, porque es contrario a las leyes de los gobiernos comunistas". Muchísimos fueron los obispos que salieron terriblemente descontentos de este concilio, porque los cambios efectuados no fueron del consenso de todos, sino de una minoría que tomó el mando e hizo lo que la gana se le dio. Fray Paul Kramer escribió en su libro antes mencionado, que cientos de obispos intentaron condenar al comunismo y no les hicieron caso. El obispo que pedía eso, era invitado a sentarse y a callarse.
Esto lo confirmó el arzobispo francés Marcel Lefebvre, quien después fue separado de la Iglesia por no aceptar ni acatar los nuevos cambios de este concilio. En una conferencia de prensa en Long Island, Nueva York en 1983, dijo: "Yo mismo entregué al secretario del concilio 450 firmas de obispos, condenando al comunismo, pero fuimos silenciados, y no hicieron caso de nuestro pedido. Sin embargo, cuando hablaba uno solo de ellos, liberales, sus pedidos eran inmediatamente escuchados y aprobados". El Gran Concilio, el concilio que trajo la discordia, la desunión y la perdición de muchas almas, según la visionaria Verónica Lueken, dijo que San Miguel Arcángel le manifestó que esto sucedió por falta de oración y que Satanás mismo estuvo sentado dentro de este concilio jugando una partida de ajedrez donde las piezas eran los sombreros rojos y los púrpura, moviéndolos a su gusto y manera y contemplándolos con gran placer como el mal avanzaba aceleradamente. Este concilio también trajo como novedad el ecumenismo, en donde no proclamaban el deseo de Jesús de trabajar porque las iglesias separadas vuelvan al redil de donde salieron, sino que a través de sus ambigüedades incentivaban una especie de coalición de iglesias, creando una iglesia inmensa y nueva hecha por hombres, contraria a la doctrina de Jesús y su única iglesia. Fray Frank Poncelot escribe: "El ecumenismo es un movimiento moderno que apunta hacia la unión de las religiones. Este falso ecumenismo es uno de los problemas que enfrenta la Iglesia, porque los elementos modernistas infiltrados en la Iglesia y muchos teólogos sin autorización están tratando de desmantelar a la Iglesia de Cristo, especialmente con su rebuscada palabra opción. Y, como bien saben los católicos verdaderos, no puede haber salvación fuera de la Iglesia dejada personalmente por Cristo y tampoco puede haber alianzas con el mal". Catecismo 846. Uno de los más graves cambios sufridos fue el de la liturgia. El cardenal John Enan, de Westminster, participante del concilio, en su libro Una corona de espinas, explica: "Los temas aparentemente más debatidos fueron la reforma de la liturgia. Sería más exacto decir que los obispos tenían la impresión que la liturgia había sido suficientemente discutida. En retrospectiva, está claro que se les dio la oportunidad de discutir solo principios generales. En suma, los cambios subsecuentes de la liturgia fueron más radicales de los que el Papa Juan y sus obispos pensaron". El experto en liturgia, Monseñor Klaus Gambert, dice lo mismo en su libro La reforma de la liturgia romana, que la nueva liturgia no fue acordada en el concilio. Una afirmación que podemos decir con mucha certeza es que el nuevo orden de la misa que ahora ha surgido, no tuvo la aprobación de la mayoría de los padres conciliares. Esta situación descrita sobre el Concilio Vaticano II ha desembocado en una serie de prácticas, que ya mencionamos antes, que en lugar de mejorar y acercarnos a Dios nos aleja, y hace que la fe se vaya extinguiendo. Solo el 30% de católicos en USA creen en la doctrina de la presencia real de Cristo, y esto es casi igual en otros países. ¿Quién puede dudar ahora que el elaborado y sistemático plan de los cambios modernistas que promovió el Concilio Vaticano II no ha dado resultado? Y, es más, él prohibirá a los fieles arrodillarse ante Cristo mismo. Santa Eucaristía constituye ya una abierta rebelión contra Dios y una negación del sacramento del altar. Estos cambios, aparentemente pequeños y sin importancia, al final van a llevar al gran pecado, el de la rebelión contra Dios, y a la aparición de la abominación desoladora, como culmen de la apostasía. De ahí que los mensajes de Jesús y la Virgen recibidos por Victoria Lueken cobren sentido y se hacen creíbles. Cuando dice: "Paren los cambios. Pastores, ustedes que tienen bajo sus cuidados a nuestras ovejas, deben dejar de hacer cambios basados en novedades modernas, porque están destruyendo a las almas jóvenes y dispersando al resto". Repito, mis niños. El Gran Concilio de Roma del Vaticano II, las intenciones fueron buenas, pero Satanás se sentó entre ustedes y jugó con ustedes como se juega con el ajedrez. A ustedes se les dio los fundamentos de la fe basados en la tradición y conocimientos de los profetas.
No pueden empezar esta nueva religión, porque les llevaría a una religión que no es de mi hijo, la cual no lleva el verdadero fundamento, y en ella, nueva iglesia, ustedes tomaron el cuerpo de mi hijo para difamarlo, para no darle más el reconocimiento de su divinidad. Nuestra Señora, agosto 5, 1976. Rebelión contra el Papa. Muchos clérigos se han vuelto esclavos del placer de la carne, muchos otros han caído en el pecado de la herejía y han despreciado la verdad de su vocación. Muchos se han rebelado contra su líder, el líder que Dios les dio, su vicario. En materia de fe y moral, el hombre no puede cambiar las leyes dadas por Dios desde el trono de Pedro y establecidas en el mundo a través de la tradición de la Iglesia verdadera de mi Hijo. Nuestra Señora, octubre 6, 1979. Testimonios de vida corruptos. Las vocaciones religiosas y sacerdotales son muy pocas. ¿Por qué? Porque los testimonios de vida son corruptos y podridos. La verdadera religión ha sido puesta a un lado por el modernismo y el humanismo. Jesús, diciembre 31, 1977. Burla del pasado de la Iglesia. Reconozcan los signos de los tiempos, salgan de sus tinieblas. Ustedes están dormidos, mis pastores. He enviado muchos avisos a la humanidad. He permitido que Satanás tiente a la tierra como medida para separar las ovejas de los cabrios. Ustedes, pastores, se han entregado a Satanás y se caen rápidamente dentro del infierno. El plan de salvación se les dio, fue un simple plan de fe. Fe en lo que se entregó en el pasado, en la tradición. Y se han puesto a construir una nueva iglesia. Pero ya saben, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Jesús, mayo 15, 1976. La gran apostasía. No acepten la falacia de que un hombre pueda ser Dios. Existe solo un Dios, y ningún hombre podrá encumbrarse sobre su hacedor. Oh, mis niños. ¿No pueden reconocer los signos de los tiempos? La gran apostasía está sobre ustedes. Nuestra Señora, 7 de diciembre, 1976. La espada. Como generación perdida y errante, dados al pecado y a la abominación de la carne, serán llevados a juicio. San Miguel, julio 15, 1975. Traidores. Oh ustedes, hombres de poca fe, llenos de orgullo y arrogancia en sus conocimientos mundanos, que les han cerrado las puertas a mis ovejas y las han dispersado. Ustedes, traidores de la silla de Pedro, ustedes, cardenales, obispos y sacerdotes, con toda su sabiduría mundana y su soberbia, no pueden entender los designios del Padre Eterno. Recibirán el justo castigo por su arrogancia, su apostasía y la perdición de las almas. Jesús, octubre 6, 1978. Permanezcan fieles y luchen. Mis niños, ustedes reconocen las facetas del mal. Satanás ha entrado en los más altos estratos de mi iglesia. Oren mucho por los sacerdotes, por los obispos, cardenales y demás clérigos. Mucha oración es necesaria, porque muchos son los que están en el camino de la perdición, arrastrando a muchos otros con ellos. Mis niños, no dejen a un lado los sacramentos, ellos son como armadura para los días que vienen. No abandonen la iglesia. No la ignoren por culpa del hombre que se apoderará de ella en ignorancia y en soberbia, cambiándola hasta parecer irreconocible. Con ustedes estoy, mis niños, no se vayan de ella, deben quedarse y luchar. De esta manera las ovejas serán separadas de los cabrios, será una forma de purificación. Jesús, julio 15, 1977. La batalla arrecia. La verdadera Iglesia de Jesús en Roma está siendo atacada por las fuerzas del 666, que es un movimiento diabólico mundial. La lucha arrecia ahora, y todos aquellos que se han ido tras del mundo, no comprenderán por qué son del mundo. Y muchos ahora han adoptado y aceptado un nuevo Padre. No al Padre eterno del cielo, sino al Padre de la mentira, a Satanás. Todos los que no reconocen a Jesús como el Cristo, son los anticristos, aprendan de esto. Los clérigos que se han dado ellos mismos al error, están llevando con gran determinación la destrucción de la iglesia de mi Hijo. ¿Por qué? Porque han perdido la fe. Oren mucho por sus clérigos,
mis hijos. Sin sus oraciones muchas mitras caerán en el infierno. Nuestra Señora, abril 17, 1976. Podríamos seguir redactando muchos mensajes más, pero creo que son suficientes como para darnos cuenta que concuerdan con la verdad, especialmente de estos tiempos. Sobre todo cuando describe la situación caótica y moral en que vive nuestra humanidad, en la pérdida de fe y en la podredumbre y abominación de muchos clérigos que muy humanos todavía creen que tienen la razón. Pobres, verdaderamente pobres, corren con mucha prisa y con los ojos vendados por ellos mismos hacia el infierno y el castigo eterno. La situación actual del mundo y de la Iglesia se está armando como un rompecabezas, en el cual vislumbramos ya y vemos cómo las fuerzas del mal toman posesión de todo, absolutamente todo. De la misma Iglesia, apostasía, de las costumbres, modas, radio, televisión, internet, revistas, libros, cines, videos, música, política, economía, artes, armamentismo. Todos y cada uno de los aspectos de la vida del hombre parecen haberse unido y confabulado contra Dios. Y están llegando al punto más álgido de la historia de la humanidad con afán de destruirlo totalmente. Pero sabemos que las fuerzas del bien con Jesús al mando intervendrán antes que la tierra y la humanidad sean destruidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir con gran majestad y gloria. Marcos 13, 26. Para terminar sobre este penoso tema de la infiltración comunista en la Iglesia, solo diremos que aquellos que se rasgan las vestiduras, se escandalizan y no aceptan esta verdad, solo deben recordar la historia y las palabras de Lenin, quien dijo: hay que destruir la Iglesia desde adentro. Hay que penetrar en los seminarios católicos. La Iglesia aparece actualmente dividida, porque dentro de la jerarquía han logrado trepar hacia la cima los esbirros de Lenin. Por eso en el famoso secreto de Fátima se decía: Satanás alcanzará las más altas cimas de la jerarquía y se enfrentarán obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Ese será el comienzo del fin. Francisco Sánchez, Ventura y Pascual. La gran apostasía. Del libro María precursora de Cristo en su segunda venida a la tierra. Algunos de los frutos del Concilio Vaticano II, aunque la mayoría de la jerarquía de la Iglesia no quiere aceptar que este concilio tuvo sus grandes errores, y siempre tratan de disfrazar las cosas para dar la impresión de que todo anda de maravilla y que fue lo mejor que pudo haber pasado a la Iglesia. Jesús nos dio esa regla infalible para saber si algo es bueno o malo. Por sus frutos los conoceréis. Pensemos un poquito. ¿Cuáles son los frutos de este concilio? El mismo Papa Paulo VI, poco después del concilio dijo: no sé por qué grieta se ha filtrado el humo de Satanás dentro de la Iglesia. Respecto a este mismo tema, el padre Frank Poncelot, analista eclesiástico, escribe que existe ambigüedades en los 16 documentos del concilio, nadie lo puede negar. Ustedes pueden comprobarlo en sus numerosas frases para aprobar o desaprobar muchas ideas. Esto fue hecho deliberadamente y frecuentemente para apoyar sus desviados esquemas previamente trazados. De los liberales. El cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, observó que muchos documentos del Vaticano II, como el Gaudium et Spes, comprometían a las verdades católicas, las mismas que era necesario corregirlas. Estos documentos, dice él, son un atentado irreconciliable con la posición de la Iglesia adoptada en 1789 bajo Pío IX y Pío X. Y es que debido a esas ambigüedades de las que este concilio está lleno, actualmente, existe una Iglesia dividida, con la mayoría de sacerdotes desobedeciendo al Papa, en abierta rebelión a Dios y a sus votos de castidad. Una Iglesia hecha por hombres sin oración y sin Dios. Una Iglesia que está dividida entre los comunistas que se autoproclaman de avanzada, en verdad avanzan, pero al infierno, que son la inmensa mayoría, y los fieles a Cristo y al Papa, que son la minoría, entre los que imitan a las sectas en sus ritos de sanación, algunos de los cuales son puro negocio, charlatanería y brujería. Y la Iglesia fiel y verdadera que en silencio sufre o pide la intervención de Dios, pero sin escándalos.
Una iglesia fabricada a los gustos mundanos y modernistas que quiere ser secular y horizontal, una iglesia comodona, una iglesia que no va a ningún lado, porque no hace nada. Una vez una religiosa me dijo, yo no sé qué pasa, pero nosotros, los católicos, no damos fruto. Predicamos, llevamos el evangelio a las diferentes comunidades, y nada. Mientras que van las sectas, e inmediatamente se forman templos y grupos de estos. Y, es verdad, yo quisiera preguntar a la mayoría de sacerdotes, religiosas y catequistas. ¿A cuánta gente han convertido el último año de su apostolado? Los últimos 2, 3, 5, 10 años atrás. Se quedan callados, no dicen nada, no han convertido a nadie. Entonces, ¿para qué están? ¿Qué han hecho de su ministerio? Y eso quiere decir que no están con Dios, en sus vidas no hay oración, y es por eso que no dan fruto. Dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, ese da mucho fruto. Juan 15, 5. Y es que ahora tenemos una iglesia diseñada por hombres que permite todo entre sus miembros, especialmente entre los del clero. Tenemos ahora sacerdotes que abiertamente dan sus opiniones y enseñanzas contrarias a la ley de Dios, y las hacen saber como si fueran verdad. Sacerdotes y religiosas que viven en pecado, pero que gracias a las ambigüedades del Vaticano II y la liberalidad de muchos sacerdotes, hacen creer a los fieles que eso está bien y que hay que aceptarlos. Porque la Iglesia tiene que cambiar, dicen, según los tiempos modernos. Como si no supiéramos que Cristo es inmutable. Cristo es ayer, hoy y siempre. No podemos crear una iglesia y un Cristo de acuerdo a nuestras conveniencias, gustos y maneras. Y, esos son los frutos de estas ambigüedades del concilio. Ahora tenemos ya desde hace mucho tiempo sacerdotes, terroristas, guerrilleros, homosexuales, adúlteros, cismáticos, apostatas, herejes, pedófilos, obispos amadores del poder, del placer y del dinero. Obispos que luchan por el poder y la riqueza y han olvidado por completo el porqué de su misión. Sacerdotes que han hecho de la iglesia una cueva de ladrones, una iglesia fácil. Ser cristiano no es fácil, requiere sacrificio, disciplina, moral, pundonor y entrega total a Cristo. ¿Te escandalizas, ¿Estás indignado por lo que acabas de leer? Dirás, ¿cómo es posible que se hable tan hostilmente de los sacerdotes y obispos, especialmente si eres uno de ellos? Si eres hipócrita como los fariseos, estarás de seguro muy escandalizado e indignado, y es posible que seas uno de estos malos hijos de Dios. Si eres honesto, te entristecerás de tus malas acciones, o de tus hermanos que así se portan. Esto tal vez sirva para que recapaciten y se conviertan. Si al menos uno vuelve al redil, habremos cumplido con nuestro propósito. Hace poco tuve la desafortunada ocasión de ver cómo un sacerdote convirtió el Santo Templo en un teatro, donde sacaron shows de mujeres muy jóvenes, algunas niñas, en minifalda, música loca y otros temas totalmente mundanos que no tienen nada que ver con la iglesia y menos con Dios. Sin embargo, todo eso estaba muy bien. Daban voces que hasta el señor obispo había dado el permiso y nadie dijo nada, nadie sacó la cara por Cristo, sabiendo que la única vez que él se encolerizó tanto fue cuando convirtieron el templo de su padre en un mercado, y este tal sacerdote eso había hecho porque cobraron la entrada para su show teatral. Todo esto es producto del modernismo que viven nuestros sacerdotes. Se han fabricado una iglesia moderna, pero blasfema, en donde Satanás está muy contento, pues es él quien está en los corazones de estos pobres sacerdotes, y no Dios. Una iglesia de la vida alegre, prostituida. Esto también nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, que aun los elegidos serán engañados, Mt. 24, 24. Y, con todo esto, ¿todavía no quieren darse cuenta que la apostasía ya está aquí? Muchos fieles se preguntan, si el demonio está aún en la misma iglesia, ¿qué podemos hacer? Muchos lo primero que piensan es ir a formar parte de una iglesia protestante o de cualquier otra secta, pero eso sería un grave error,
Pues allí no encontrarán a Cristo, pues estos son los falsos maestros y profetas disfrazados con piel de cordero, del que también nos habla Jesús, que engañarán a muchos. Mt. 24:11. Otros optarán por volverse indiferentes, no creer en nada, pensar en que todo es una farsa. Ni lo uno ni lo otro. Pues eso es justamente lo que espera Satanás que hagamos: abandonar la iglesia y pasarse a una secta o quedarse simplemente fuera. En cualquiera de las dos cosas se alegraría mucho y ganaría él. Mas, ¿qué nos dice Jesús? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Religiones y sectas separadas de la Santa Iglesia Católica. Mirad que nadie os engañe, esto incluye a los mismos sacerdotes, algunos infiltrados y otros que no saben que lo que hacen y enseñan está mal, porque el demonio los ha enceguecido y les hace creer que eso está bien, como los seguidores de la teología de la liberación, los ecumenistas, modernistas, horizontalistas, relativistas, ciertos carismáticos y otros. Y, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tantas personas escandalizadas se han apartado de la iglesia, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mt. 24:11-13. Con esto Jesús nos dice, que aunque veamos la tergiversación del Evangelio y la corrupción de los clérigos, apostasía, debemos perseverar hasta el fin. Con esto tampoco queremos decir que hay que hacer oídos sordos y ojos ciegos a las maldades y abominaciones que se cometan, no, sino que, como la Virgen dice en uno de sus mensajes a la visionaria Victoria Lueken, les pido que no permanezcan en silencio cuando se encuentren con cosas mal hechas o con herejías y abominaciones, sino hablar y denunciar para corregir estas situaciones que son ofensivas a Dios y que llevan a la perdición de las almas. Nuestra Señora, noviembre 1979. Aún así, la mayoría de católicos se encuentran mal preparados, se encuentran a la deriva, sin guías adecuados ni de confianza a quien recurrir. ¿Qué hacer? También aquí nos dice Jesús, la Virgen Santísima, los santos, el Papa. Orad, 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 sin cesar, para que el Señor nos asista en estos últimos tiempos, y también de su gracia a los sacerdotes, y tengamos sacerdotes santos, que de hecho los hay, pero hay que buscarlos con lupa y con sumo cuidado, especialmente si queremos tenerlos como confesores o consejeros. Los católicos bien formados deben colaborar con Cristo, llevando el Evangelio a los católicos que no saben, como también a los que no son católicos, formando casas o cenáculos de oración, como aconseja la Virgen. Propagar la oración y el Santo Rosario. Que cada hogar católico se convierta en un centro de oración y propagación de la fe, buscando siempre para uno mismo y para los demás la conversión verdadera y la salvación de nuestras almas propias como la de nuestros familiares, amigos y vecinos. Si no caeríamos en el egoísmo al procurar solamente nuestra propia salvación, y eso no está bien. Pues Cristo murió por todos, no solo por mi. Orad, orad y pedid al Señor su guía, su protección y su bendición, hasta que esté nuevamente con nosotros. Apartaos del mundo, pues sabemos que todo lo que hay en el mundo está dominado y corrompido por Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. JN 15:19. Por eso, no puede haber concesiones. Si queremos salvarnos y ser de Dios, no podemos vivir de acuerdo al mundo, lo que hoy se llama sociedad. El verdadero cristiano tiene que apartarse de la moda que despierta los apetitos sensuales, de las discotecas, de las bebidas y malos compañeros de las películas y novelas, de la música mala, de los videos musicales. Porque en todo eso está el demonio. Aún de los mismos medios de comunicación, radio, televisión, internet, etc. Algunos pensarán que esto que acabo de decir es una exageración, sin embargo, a esos tales les pregunto, ¿pueden mencionar algún canal comercial en el mundo que envíe programas buenos a sus televidentes? No existe ninguno. Todas las personas honestas de todos los países se quejan de la basura y de la inmoralidad que estos canales convertidos en instrumentos de Satanás envían al público para escandalizar y corromper a los niños, jóvenes y adultos.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. JN 16:33. Para concluir sobre la delicada y grave situación de nuestra Santa Iglesia, hermanos, entiendan, no es la Iglesia de Dios la que está fallando, lo que pasa es que las huestes de Satanás se han adueñado de las mentes y corazones de muchos sacerdotes, monjas, obispos y cardenales, y están usando el mismo templo de Dios, nuestros templos católicos, para hacer el mayor daño a Jesús y a su Iglesia. Entiendan que esto, la apostasía, tenía que suceder en la verdadera Iglesia de Dios, por lo tanto no se escandalicen y corran a las sectas, porque estas son del demonio. El Señor quiere que permanezcamos fieles a Él y a su Iglesia y sigamos orando mucho y frecuentando los sacramentos hasta el fin, aun cuando muchos de sus ministros no trabajan para Él, debemos respetarlos y orar por su conversión. Qué difícil, ¿no? Qué encrucijada de la Santa Iglesia. Pero también es para probarla y purificarla. Los verdaderos cristianos se darán cuenta y permanecerán fieles hasta el fin que por cierto no falta mucho. El cristiano de estos tiempos debe mantenerse cerca de Dios, orando mucho y frecuentando los sacramentos, pero alejado de los religiosos y sacerdotes de dudosa conducta para no escandalizarse y en lo posible ayudar a Cristo nuestro Señor a convertir a la mayor cantidad de gente. Pídele a Dios que te dé la gracia de ser su instrumento de salvación y Él pondrá en tu boca las palabras que has de decir. No tengas miedo. Conclusiones sobre el Concilio Vaticano II. A nosotros como católicos, nos gustaría decir que este concilio fue uno de los más grandes y buenos de la historia, que trajo muchos beneficios a la Iglesia de Cristo, como la mayoría de cardenales, obispos y sacerdotes piensan, o quieren hacernos creer, especialmente los de América Latina. De hecho, existen muchas cosas buenas de este concilio que gracias a la intervención de Dios han sido inspiradas y han quedado plasmadas para el gobierno de su Iglesia. Pues de este concilio es como se guía actualmente la barca de Pedro. Lo importante aquí es darnos cuenta que Dios escribe derecho aún en renglones torcidos, y aunque muchas cosas sagradas han devenido a menos, y la confusión, corrupción, división y desobediencia a Dios y a la autoridad del Papa han aumentado. También es cierto que a través de este concilio se ha dado mayor participación a los fieles católicos laicos, quienes en la actualidad, y por inspiración del Espíritu Santo, están trabajando en diversas formas y lugares, en muchos casos, sino en la gran mayoría, llenando los huecos y vacíos por la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. Como también son los fieles laicos quienes están manteniendo a flote la Iglesia y sacando la cara por Cristo. Tal parece que el tiro que pensaron dar los liberales con las nuevas y modernas reglas del Vaticano II, les salió por la culata, pues ahora son muchas las organizaciones laicales que predican el Evangelio fieles a Cristo y al magisterio de la Iglesia. Y su influencia es tan grande que ahora muchos de los prelados liberales y en funciones tratan de disminuir, aguantar o no dar los permisos respectivos para que los laicos trabajen. ¿Ven cómo Dios saca ventaja aún de la malicia del enemigo? El rompecabezas se va completando con la elección del nuevo Papa, Benedicto XVI. Vemos claramente los designios de Dios para mantener intacta e incólume su Iglesia, especialmente en los últimos días en los cuales el ataque del demonio es más fuerte y encarnizado. El Señor ha elegido a un hombre que hasta el momento ha demostrado ser fiel a las enseñanzas de Cristo y su Iglesia. Joseph Ratzinger, el teólogo fiel que fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el tiempo de Juan Pablo II, el que arregló en cierto sentido las lagunas y vacíos que dejaron deliberadamente los comunistas infiltrados en el Concilio Vaticano II, tiene ahora el mando terrenal de la Iglesia. Pero los comunistas, los terroristas, los homosexuales, los asesinos pro-abortistas, las feministas, los curas y monjas disque de avanzada y muchos otros más que no son de Dios no lo quieren. Lo acusan de nazi, de conservador, de anticuado, de lacayo de la derecha, etc. Cuando haga su aparición el líder mundial y empiece a creerse Dios y a restringir la libertad de culto,
Es muy posible que con el carácter y convicción de Benedicto XVI haya fuertes roces, los que desembocarán en la predicción del tercer secreto de Fátima, pero aún así, cuando la Iglesia sea perseguida nuevamente, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, aunque parezca que el demonio ha ganado. Los 3 días de oscuridad. Hemos creído conveniente tocar el tema de los 3 días de oscuridad, porque muchos son los videntes que hablan sobre este fenómeno que supuestamente acaecerá cuando este sistema de vida corrupto sea destruido. Cuando sucederá, nadie lo sabe, solo dicen que habrá un movimiento telúrico tan violento que transformará a la Tierra moviéndola 23 grados y regresándola a su posición normal. Entonces vendrá una absoluta y total oscuridad que cubrirá la tierra entera. En esos días todo espíritu maligno andará suelto haciendo el mal y matando a todas las almas que no quisieron escuchar la palabra de Dios y los que no quisieron arrepentirse. Según dicen, la Virgen Santísima también previene. Para que ustedes se preparen y puedan permanecer vivos, como hijos míos que son, les daré estas señales. La noche será muy fría, soplarán fuertes vientos, habrá angustia, y en poco tiempo comenzará el terremoto, temblará la tierra. En la casa, cierra puertas y ventanas, y no hables con nadie que no esté en tu casa. No mires hacia afuera, no sea curioso, pues esta es la ira del Señor. Enciende tus velas benditas, ya que ninguna luz habrá por 3 días. Arrodillaos y pedid perdón a Dios. No salgan afuera y no dejes a nadie extraño entrar a tu hogar. Solo los buenos no estarán en poder del mal y sobrevivirán a la catástrofe. Los principales videntes que han predicho este fenómeno son Ana María Taiji, mujer piadosa que vivió desde 1769 hasta 1837. Predijo muchos acontecimientos históricos de su época. San Gaspar de Búfalo, 1786 a 1836, fundador de los misioneros de la preciosísima sangre. Anunció: aquel que sobreviva a los 3 días de tinieblas y de espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra, porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres. No se ha visto nada semejante desde el diluvio, con gran matanza también de sacerdotes. Sor María de Jesús Crucificado, 1878, religiosa carmelita, fundadora del monasterio de Belén. Anunció: durante 3 días de tinieblas, las personas entregadas a sus caminos depravados, perecerán, de tal modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad. El venerable padre Bernardo María Claus, 1849, religioso de la Orden de los Mínimos. Sor María Adalfune, 1814. Religiosa de San Agustín. Aparición de la Virgen de la Salette, Francia, 19 de septiembre de 1846, dice entre otras cosas: el sol se oscurecerá. Muchas grandes ciudades serán tragadas por terremotos. Todo el universo temblará de horror. Todos los perseguidores de la Iglesia, todos los hombres abandonados al pecado, perecerán y la tierra parecerá un desierto. María Julia Jaeni, 1850 a 1941, estigmatizada francesa, escribió: vendrán estos 3 días de grandes tinieblas. Solo las velas benditas iluminarán durante estas tinieblas horrorosas. Una vela durará 3 días, pero en las casas de los impíos no arderán. Durante estos 3 días, los demonios aparecerán en formas horribles y abominables, y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Las 3/4 partes de la raza humana perecerán. Venerable Isabel Canori Mora, 1774 a 1825, terciaria franciscana, fallecida en olor de santidad. En una de sus visiones, vio a los miserables que cada día con más orgullo y desfachatez van pisoteando la santa religión y la divina ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar así sus perversas intenciones y sus torcidos principios. Ante esto, ¿cómo no pensar en ciertos teólogos y teologías y sectas muy de moda dentro de una iglesia popular, quienes pervierten las palabras divinas en un sentido político, social o fanático religioso y predican que Cristo ha venido a liberar a los pobres de la opresión de los ricos, olvidándose que Él dijo:
Mi reino no es de este mundo. Venerable Ana Catalina Emmerich, 1774 a 1824. Esta célebre estigmatizada alemana recibió las llagas de la pasión del Señor. Entre otras cosas dice: 50 o 60 años antes del 2000 será desencadenado Satanás por algún tiempo. Habrá violentos combates con las milicias celestiales al mando de San Miguel Arcángel. Esto fácilmente se puede comprobar al ver al mal cómo avanza y se ha impuesto en todas las instituciones y formas de vida de la sociedad actual. Podríamos seguir enumerando muchos otros videntes incluso contemporáneos, pero para muestra basta. Más bien transcribo las palabras del sacerdote que escribió este libro. El cielo nos avisa muy próximos 3 días de tinieblas, y del cual he sacado estos datos, y dice: soy un sacerdote católico y acabo de pasar unas semanas de gran angustia interior. Hablar o callarme. Si hablo, muchos se burlarán de mí. Si me quedo callado, mi conciencia me gritará: cobarde. Y me remorderá la palabra de Dios. Cuando yo diga al malvado: vas a morir, y tú no le amonestas, sino hablas para impedir al malvado que abandone su mala conducta, de su sangre te pediré cuentas a ti. Ezequiel 3:18. Mejor quedar bien con Dios que con los hombres. Por una serie de circunstancias privilegiadas, tuve acceso a documentos prácticamente desconocidos en nuestro ambiente. Profecías de las épocas más variadas, de países y lenguas muy distantes, y de personas que se desconocen absolutamente entre sí. Ahora, lo realmente asombroso e inexplicable es la unanimidad y la insistencia con la cual todos estos santos, almas privilegiadas y personas comunes han recibido o reciben en este momento avisos del cielo que indican que dentro de muy poco 3/4 partes de la humanidad perecerán durante 3 días de tinieblas. Sé que esto parece el disparate más grande que jamás se haya oído. A mí también me parecía absurdo y descabellado, totalmente incompatible con la bondad y misericordia divina. Pero leyendo, meditando, reflexionando, me convencí. Así debe ser, y así será. No es posible que tantas personas de valor ante los ojos de Dios, estigmatizados auténticos, santos canonizados, fundadores de órdenes religiosas, místicos, apariciones de María, todas aprobadas por la Iglesia, se equivoquen tan unánimemente. Sería un disparate aún mayor creer esto. Tuve que rendirme ante esta evidencia. Dios castigará muy pronto al mundo de una manera tan terrible como no ha habido desde el diluvio, ni habrá jamás. Y si es así, tengo que avisar a mis hermanos y gritarles esta terrible realidad. Creer o no creer estas terribles profecías. Cada uno debe tomarlas en el contexto en que se presentan y analizarlas con discernimiento. Quiero terminar con estos 2 consejos. El primero es de San Pablo. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. El segundo es de San Pedro Canicio. Hay menor peligro de creer y recibir lo que, con alguna probabilidad, nos refieren personas de fe y que sirven a la edificación del prójimo, que rechazar todo con espíritu temerario y de desprecio, como lastimosamente muchos, y no pocos sacerdotes, hacen. Siempre el mundo se ha burlado de las profecías, hasta que se cumplen. Entonces los más fuertes burladores, son los primeros en caer, llorando de rodillas, si es que se arrepiente. Esta vez no será diferente. Ahora, ¿dónde encajan estos 3 días de tinieblas en los acontecimientos cronológicos del final de los tiempos? Es muy posible que sea cuando todas las naciones de la tierra se hayan reunido con sus ejércitos en contra del Hijo de Dios, que está en la Jerusalén celestial en la última batalla del Armagedón. Según el profeta Joel, en el tema de el último combate y la salvación, en el capítulo 4, versículo 15, dice: el sol y la luna se oscurecieron y las estrellas retiraron su resplandor. Más adelante también dice: el sol será cambiado en tinieblas y la luna en sangre, cuando se acerque el día de Yahvé, día grande y terrible. Y serán salvados todos los que invoquen el nombre de Yahvé. Joel 3:4-5. Días de tinieblas y oscuridad, día de nubes y espesa niebla. Joel 2:2.
el reino glorioso de Dios sobre la tierra. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan acerca de este tiempo de gracia que volverá a reinar en la tierra. Será una época de ventura, amor y paz universal, provocada por el gran imperativo de entonces. El amor, en contraposición con el egoísmo actual. Isaías 11,9. F.S. María Precursora, Sofonías dice que en esta época, de restauración y de inicio de una nueva era, todas las gentes de todas las naciones que hayan quedado, formarán algo así como un solo corazón y una sola lengua que invocará y glorificará al unísono al Señor, y le servirán y amarán con un solo corazón y una sola alma. Sofonías 3:9. Esto lo vuelve a repetir más adelante cuando dice que los que queden después de la gran tribulación no abrazarán más la maldad ni actuarán engañosamente, sino que servirán al Señor todos. Aún Isaías 9,6-7 afirma que Jesús será el príncipe de la paz, el pacífico. Crecerá y multiplicará su imperio y la paz será inalterable y no tendrá fin. Oseas 2,18. Dice: pactaré con ellos una singular alianza, desterrando de la tierra el arco, la espada y todo instrumento bélico, pues aboliré la guerra de la tierra, de suerte que podrán todos dormir tranquilos, y sin sobresaltos de ninguna clase. Isaías 11,6-9 y 65-25, relata: habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro con el león, y un niño pequeño los pasteará. No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo, porque estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé. El Salmo 45,9-10 dice: venid todos y ved porque el Señor llenó de prodigios la tierra, alejando para siempre de todos sus confines las luchas y enemistades, rompiendo las lanzas y echando al fuego las armas, escudos y rodelas. Podríamos seguir mencionando muchísimos textos más de los profetas, pero creo que para muestras son suficientes. Todas estas maravillas sucederán cuando Jesús ya esté aquí nuevamente. Cuando Cristo retorne y reine en la tierra, habrá la verdadera paz y felicidad que todos ansían, reinará la justicia y equidad, no habrán pobres ni ricos, no existirá la diferencia de las clases sociales. Tampoco existirán los de sangre azul o los plebeyos, o cholos e indios, negros o chinos. Pues todas estas cosas las inventó el enemigo para dividir y aniquilar al hombre. Este imperio del Mesías Dios, y en consecuencia de la Iglesia será católico, es decir universal, comprendiendo a todos los pueblos y naciones hasta los últimos confines del orbe. Lo dice el salmista: te daré por herencia a las naciones y pueblos, y tus posesiones abarcarán hasta los mismos confines de la tierra. Más adelante añade: se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y se postrarán ante su acatamiento todos los pueblos y tribus de la gentilidad. Sal. 21-28. El Salmo 66-4-6-8 dice: que te alaben, Señor, los pueblos, todos, que te bendigan todas las naciones, y así la tierra dará, por fin, su fruto, ese fruto tanto tiempo esperado. No olvidemos, para comprender la trascendencia de la promesa, que todos estos anuncios y textos tomados de los libros sagrados son palabras de Dios. Conclusiones finales. El Señor, Dios Padre, ha querido mantener en secreto el momento en que se producirá la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, nos da las señales necesarias, y nos descubre las circunstancias que nos permiten saber que este gran acontecimiento está más cerca de lo que pensamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y las hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así, también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24,32. De estas circunstancias y señales concluimos que 1. Estamos en pleno cumplimiento de los últimos momentos de este sistema inicuo. Y como popularmente se dice, estamos a la vuelta de la esquina. Mat. 24:32. 2. Israel, después de 2000 años de dispersión, milagrosamente fue reintegrado otra vez como nación.
Amos 9, 11, 3. El Evangelio está siendo predicado en todos los rincones del mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mt. 24, 14. 4. Los falsos mesías, profetas y maestros, pululan por todas partes. Si no se ha dado cuenta, son las innumerables sectas que aparentemente son buenas. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mt. 24, 2.5. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mt. 24,11. 5. La Iglesia de Dios es constantemente atacada y acusada de ser falsa, para la confusión de los débiles en la fe. Pero el que fuere constante hasta el fin, ese se salvará. Mt. 24,13. 6. La apostasía de las naciones es un hecho que está también en pleno cumplimiento, dada la forma impuesta al pensamiento humano. Se ha dejado de lado los valores morales y religiosos. La humanidad actual vive completamente alejada de las leyes de Dios, y se comporta peor que los animales. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? LT 18:8. Pero la peor de las apostasías predichas incluso por la misma Virgen María se encuentra dentro ya de la Iglesia verdadera, la Iglesia católica, la cual está en pleno cumplimiento con el desarrollo de la tan prestigiosa, a los ojos del mundo, y mencionada teología de la liberación, la que desde los años 60 ha venido ocasionando muchas confusiones y errores entre los clérigos y religiosos, cambiando totalmente el Evangelio de Cristo por el de Marx, vocero e hijo de Satanás. Cuando veáis que tienen lugar estas cosas, ensanchad vuestros pechos y levantad vuestras cabezas, pues está al llegar vuestra redención plena y perfecta. LT 21:58. Solo falta a la aparición pública del anticristo, que ya debe estar en algún lugar como un inofensivo político más. Vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder, y con señales y milagros falsos. 2 1,12. Ve la aparente paz y progreso material en el mundo, bajo el gobierno globalizado del anticristo. Apo.17, centrado la intervención abusiva y autoritaria de la Gran Babilonia, USA, sobre las reservas más importantes de petróleo en el mundo, sobre el cual ya invadió Afganistán e Irak, luego invadirá Irán y quién sabe qué otras naciones más. De la destrucción a traición de la Gran Babilonia por el Anticristo. Isaías 21, 1-5. Ab. 17. 18. La abominación desoladora y la suspensión del sacrificio perpetuo. O sea, la Santa Eucaristía. Apo.13, 7. Y la persecución a la Iglesia Católica. F. La venida de los dos testigos del cielo, Elías y Moisés. Apo. 11,3-13. H. El casi total aniquilamiento de Israel por el Anticristo y los árabes. Ezequiel 38, 12, y la gran señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mat.24,30. Is.11,10-12. Julio, la conversión de los judíos al cristianismo, al ver su error. Rom. 11, 23-27. Cael. Regreso de Cristo a la tierra. Mat. 24:30. Litro, la reunión de las naciones bajo el liderazgo del anticristo para pelear contra Cristo. Ab. 16:13. M. La batalla del Armagedón. Ab. 16:13. Newton, derrota definitiva de Satanás, destrucción de los impíos y encarcelamiento del demonio con todos sus secuaces. Apo. 27-10. O juicio justo. Mt. 7,1-5. Rom. 2:1. 1 Cor.4:5. P. Restauración de la tierra. Isaías 11,6. Q. Victoria de Dios y establecimiento de su reino gloriosos en la tierra. Mt. 25:31. LT 1,32. Recomendaciones. ¿Qué hacer mientras tanto?
Existe muchísima gente que después de leer este libro cambiarán de rumbo y tratarán de enmendarse para estar preparados a recibir al Señor. Pero existen otros que no saben realmente qué hacer. Nuestra recomendación es: no tengáis miedo. Lean las señales dentro de este mundo, invadido por las tinieblas del mal, lleno de pobreza por el egoísmo imperante, poco iluminado por la apostasía reinante, adolorido por el terrorismo y el conflicto. El Evangelio, la buena noticia de salvación, debe ser transmitida. ¿Quién mejor para hacer esto que aquellos que llevan el amor de Cristo dentro de sí mismos, católicos cristianos de todas las naciones, culturas e idiomas? El cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Leer las señales de los tiempos es una necesidad constante y urgente en nuestro rápido y cambiante mundo. Es dentro de esta Iglesia que Dios inspira y derrama el poder del Espíritu Santo. Y es en esta soledad interior y en el silencio donde nosotros podemos realzar nuestra conciencia de lo que Dios quiere para su Iglesia y cómo debe comportarse al final de los tiempos. Ese Espíritu Santo es una voz suave, gentil y diminuta, una brisa suave, susurrando en nuestra alegría o gritando en nuestro dolor. El Espíritu Santo nos dice: no tengan miedo. Con este consejo del Espíritu Santo, nos atrevemos a dar las siguientes recomendaciones. 1. Renueva tus promesas bautismales, tu fe en Jesús. Él es tu Redentor y Señor, esto es. Conviértete, cambia de vida, yo sé que cuesta, pero piensa. Más vale entrar al reino de los cielos tuerto o manco o cojo como dijo Jesús, que entrar completo en el infierno. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, Mt. 3:8. 2. Trabaja por dar a conocer el Evangelio y el reino de Cristo. No te contentes con ser un simple espectador, recuerda que Cristo dijo: vayan pues a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos, Mt. 28:19. Pero,